Tenga usted muy buena tarde, sea bienvenido nuevamente a este su segmento de Vea Canal Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto compartir una vez más acerca de estas extraordinarias buenas noticias. Y bien, usted nos ha estado siguiendo y recordará que hemos estado platicando acerca de esta situación que el mundo entero tiene su mirada puesta en un territorio, ni más ni menos que en el Oriente Próximo, allá por Israel y las tierras santas, porque tiene una razón, por supuesto, una razón política, una razón económica, una razón geográfica, que obedece como resultado de la historia que todos conocemos, pero sobre eso impera algo verdaderamente importante, y es que hacia ahí vamos. Y déjenme contarle que en los próximos días le estaré extendiendo a usted una cordial invitación para que nos acompañe en un Zoom que será gratuito y en el cual podremos hablar más detenidamente, más extensamente acerca de este conflicto, el conflicto más largo de toda la historia de la humanidad. Así que si usted está interesado en unirse con nosotros al Zoom, que pronto estaremos anunciando acerca del entendimiento de los tiempos, estos tiempos finales, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista bíblico, esta expresión, los tiempos finales. Y por supuesto, sepa usted que vamos a hacer un recuadro histórico, geopolítico, para dar un entendimiento acertado en cuanto a los temas bíblicos y, por supuesto, los temas escatológicos de los cuales hemos venido hablando usted y yo ya desde hace algunas semanas. Pero para entrar en materia, déjeme hacer un breve resumen de lo que platicamos la semana pasada. Y es que si bien usted recordará que hemos estado hablando ni más ni menos que de estos reinos que, como entendemos, desde el principio de la Biblia, hemos expresado que siendo esto una semilla que luego se desarrollará a lo largo y ancho de toda la temática bíblica, es importante entender que para el Señor, por supuesto, nos ha dado una especie de prototipos que se desarrollan desde el primer capítulo, y este es el libro de Génesis. Es así como cuando, si usted me acompaña a la lectura de la Biblia, vamos, en mi caso yo utilizo Reina Valera, pero usted siéntase en la libertad de utilizar la Biblia que más le guste. Y dice así los primeros versos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta, por supuesto, sabemos que es la primera vez que se nos hace referencia, por supuesto, de una manera codificada, a estos mismos 4 reinos de los cuales hemos platicado usted y yo, y que, por supuesto, vemos hasta incluso en el libro de Apocalipsis que tienen una injerencia importante, no solo en la cuestión propiamente histórica, bíblica, porque tiene relación directa con el pueblo de Israel, sino una cuestión escatológica, por supuesto, que tiene que ver con todo el mundo conocido. En aquel entonces, recordará usted que hemos platicado que 70 son las naciones que tipifican la completitud de las naciones sobre la tierra, pero sabemos que este número 70 se refiere propiamente a una expresión bíblica del tecnicismo bíblico-teológico que se refiere eso, precisamente a lo conocido, a lo revelado en esta naturaleza. Así que venga usted conmigo, por favor, y ahora vamos a entrar en materia en cuanto a estos dos reinos que se quedarán para la postrimería de los tiempos, en hebreo, Aharei Hayamim. La semana pasada estuvimos hablando acerca de quién era Irán y además, déjenme recordarle que hablamos de una profecía que se dijo allá en los 1500, 1600, y esto por medio del Maral de Praga. Recordará usted que él nos explicaba, y esto lo podemos ver en la Gemara,
Y dice que al final de los tiempos serán dos grupos los que se presentarán delante del Señor para ser juzgados. Y esto, ni más ni menos, que serán todos los grupos de las naciones que se identifican con Ismael y aquel grupo de naciones que se identifican con Esaú o Esab en hebreo. Así que véngase conmigo, por favor, a Génesis capítulo 10 y entenderemos nuevamente a qué nos referimos. Estamos hablando de los descendientes o de los hijos de Noé. Y dice así, Génesis 10, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Sem, de ahí se derivan los semitas, es decir, el pueblo de Israel y todos aquellos pueblos, o casi todos, que vivían en la Mesopotamia. Por esta razón comparten muchas raíces gramaticales de las lenguas que hablan, incluso hasta el día de hoy. Cam y Jafet. Y de Jafet, véngase conmigo en el verso 2. Dice, los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Yaván, y de aquí entendemos que se deriva Grecia, Tubal, Mesec y Tiras, que en el hebreo se traduce como Parás, ni más ni menos que, efectivamente, los persas, que ahora, a partir de 1939, se conoce como la República Islámica de Irán. Esto es importante entender y si usted nos acompaña los próximos días al Zoom que estaremos hablando de forma detenida, vamos a hacer justamente un seguimiento de los linajes y cómo se ubicaron todas estas tribus en lo que ahora se conoce como Europa, por supuesto en Mesopotamia, y haremos un recuento de lo que la Biblia nos narra que sucedería, pero que cuando nos sentamos a ver y a estudiar la historia propiamente secular, es impresionante ver cómo todo esto se ha cumplido. Así que inmediatamente después del capítulo 10, en el capítulo 11, yo quiero volver a hacer énfasis acerca de algo muy importante. Y es que, si usted recuerda, dice acá en Reina Valera, la Torre de Babel. Y es que cuando venían estas, le voy a leer de manera textual el verso 1, capítulo 11 de Génesis, y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué dice en lugar de? Porque si usted se dedica a estudiar la Biblia y usted ve en todo el Pentateuco, cada vez que Dios manda a su pueblo a levantar un altar, y posteriormente cuando el rey Salomón levanta el templo, se dará cuenta que todo es hecho con piedra. Y esto es fundamental de entender a la hora de dar una interpretación a la profecía bíblica, porque no es casualidad que Dios mande a justamente levantar lo que corresponde o lo que se relaciona con el culto a Él con piedra, porque esto es figura de Jesucristo. ¿Recuerda usted cuando Moisés estaba sentado sobre la piedra, levantaba las manos? La profecía y la ley, representados por sus dos manos, pero sentados sobre la piedra. ¿Qué dice Jesucristo? Que Él es esa piedra fundamental. Así que todo en la Biblia es parte de este lenguaje metatextual que nos transmite o que nos cuenta una historia, que nos transmite un mensaje, por supuesto, estableciéndonos en la fe. Pero quiero llamar la atención de usted y recordará que la descripción en el libro de Daniel, precisamente, de esta última parte de la estatua, es un reino que se constituye de hierro, pero los pies se forman de hierro y barro. Así que véngase conmigo y vamos a volver a leer. Y dice, verso 3 del capítulo 11 de Génesis, y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo
y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y usted dirá, curiosamente, habla de asfalto. Pues sí, efectivamente, habla de asfalto y de esto vamos a estar hablando próximamente. Y es que, además debemos de hacer aquí un ejercicio de hermenéutica, vamos a conectar versos y nos vamos a ir ni más ni menos que al libro de Éxodo. Y usted recordará que justamente, hace conmigo, vamos a leer el primer capítulo y usted entenderá hacia dónde voy. Y dice, verso 10, capítulo 1 del libro de Éxodo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto hablando Faraón justamente en tierra de Egipto. Y ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón y las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer, mire usted qué casualidad, barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban como rigor. Así que dígame usted a qué se refiere precisamente esta expresión de la Biblia, este imperio, este último imperio para los últimos tiempos, que se divide en las dos piernas y al final los pies, ni más ni menos que están constituidos de hierro y barro cocido. Acuérdese usted que cuando Dios le mandó a su pueblo a tomar estas piedras para formar parte del altar y del tabernáculo, o perdón, debo decir del templo, se prohibió exprofesamente que se cortara o que se pasara hierro sobre la piedra. Así que sí, efectivamente, yo sé que usted está entendiendo lo que yo le estoy contando. Eso, efectivamente. Esta es una figura de violencia, esta es una figura de maltrato, pero sobre todo, esto es una figura de genocidio, efectivamente, tal cual lo estamos platicando. Así que vemos que a la final hemos hablado, más ni menos que de a referirnos en los descendientes de los hijos de Noé. Cuando hablamos de los descendientes de Jafet, estamos hablando de los edomitas. Pero cuando hablamos de Ismael, estamos hablando de los árabes. Recordará usted que en su intento de que la promesa de Dios se cumpliera, Sara quiso ayudar a Dios y entonces le dio a su sierva Agar a su esposo para que ésta procrease un hijo con él. ¿Y sabe qué sucedió? Pues nació un hijo, efectivamente, un Pele Ish. De esto hemos hablado algunas semanas anteriormente. Y es que esta expresión llama poderosamente la atención en la Biblia porque la estructura gramatical es al contrario. Igual que en el español deberíamos decir un hombre recio, un hombre salvaje, un hombre indomable. En la Biblia se expresa un pere, ish, y esto quiere decir justamente al revés, y llama la atención que la Biblia cometa este error gramatical. Pero usted y yo sabemos que todo está puesto con suma intención. Así que la Biblia está llamando nuestra atención porque nos está diciendo que este hijo y estos descendientes serán ni más ni menos que sanguinarios y violentos. Y es que ahí entendemos estas dos ramas. Pero ahora, permítame seguirle platicando, y es que hoy vamos a hablar también de alguna expresión que seguramente usted ha escuchado en torno a los enemigos de Israel. Déjeme decirle que cuando
se establece la República Musulmana de Irán, ellos definitivamente se ubican dentro de uno de los dos términos. Ahorita le voy a explicar. El primero es el término chiita. Estos son los seguidores de los descendientes de Mahoma. Pero hay un término completamente contrario, y es los sunitas. Y estos son los que son seguidores de los primeros califas. Estos son los que siguen la tradición. Suna quiere decir tradición. Así que cuando entendemos que la República Islámica de Irán es chiita, entendemos que tiene cierta forma especial de pensar. Además, es importante que yo a usted le haga acá un panorama histórico muy importante. Y valga la redundancia, resulta ser que en los tiempos de los imperios, que aquí se señalan, vamos a ver acá, cuando Ciro el Grande gobernaba, déjeme decirle que estaba incipiente una religión. Esta era la religión Zoroastro. Casualmente tiene muchos puntos muy parecidos al judaísmo. Es que se habla de la luz y de las tinieblas en el zoroastrismo. Se habla acerca de las buenas obras, acerca del buen trato, acerca de comportarse bien. Y por esta razón, en ese momento, cuando se llevaba esta religión como una religión predominante en este imperio, déjeme decirle que en el caso específico de Ciro, incluso aquellos pueblos que habían sido conquistados por él recibían un trato especial. De esa cuenta que usted puede irse al libro de Esdras y podrá ver en Segunda de Crónicas, último capítulo, últimos versos, que Ciro le da la posibilidad a todos aquellos que querían regresar a Israel después de permanecer en el exilio, pueden regresar a levantar nuevamente el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y es que es impresionante cuando podemos irnos a la historia y ver cómo se ha cumplido puntualmente todo lo que se nos narra en el libro de Daniel, porque inmediatamente después de eso son conquistados por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Esto, déjeme decirle que marca un tiempo importante no solo en la cuestión bíblica, sino en la cuestión mundial. Y usted entenderá que después de Alejandro Magno, que también fue bastante amigable con el pueblo de Israel, a la muerte de él, se quedan en el poder disputándose la autoridad sobre esta vasta extensión de tierra 4 generales. De ahí es que aparece la primera, o debo decir, la figura del anticristo. Sí, efectivamente me estoy refiriendo a Antíoco Epífanes. Cuarto, recuerda usted que la profecía del libro de Daniel ya nos da estos esquemas y sabemos que el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos dice que lo que sucedió volverá a suceder. Así que como hemos platicado, tal y como dice el libro de Eclesiastés, lo que sucedió volverá a ser y se repetirá, nada nuevo hay debajo del sol. Así que usted quiere entender la profecía de Apocalipsis, deberá estudiar todo el Antiguo Testamento. Pero regresemos justamente al punto de otro midrash, es decir, otra explicación rabínica, y es que Rabí Itzhak hace más de 1500 años dice, oiga bien, en el año que se revela el rey Mesías, todos los reyes del mundo se pelearán unos contra otros, y el rey de Persia va a pelear contra el rey de Arabia. Vea usted que habla de todos los reyes de la tierra y habla del rey de Persia. Así que claramente está haciendo alusión a los edomitas y, por supuesto, a
los descendientes de Ismael. Pero es importante entender algo y lo voy a traer a los tiempos actuales, entendiendo que Irán es chiita. Sabemos, y esto lo sabe Estados Unidos, lo saben las naciones del mundo, por supuesto, lo saben todos los árabes, que Irán subsidia la guerra en contra de Israel, y esto es dando armamento, dando dinero a Hamas y a Hezbollah. Hamas se ubica en la franja de Gaza y sabemos que de ahí vino el ataque, el último, el 7 de octubre. Y además, Hezbollah que se aposta en el Líbano. Así que es importante entender que estos ataques constantes vienen subsidiados por Irán. Por primera vez en la historia vemos que directamente Irán ataca a Israel. Y esto, como dijimos la semana pasada, es un preámbulo a algo importante. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero debemos estar muy, muy pendientes. Y es que llama poderosamente la atención que en el caso de Hamas son, en cuanto a la cuestión religiosa, contrarios a los chiitas, son sunitas. ¿Por qué razón entonces Irán, siendo chiita, apoya a Hamas? Y esto vamos a ir atando los cabos poco a poco. Además, recordará usted de los famosos pactos abrahámicos o de la casa de Abraham. Y es que prometían ser unos pactos firmados por todos los países árabes, vecinos de Israel, que en muchísimas oportunidades han sido sus enemigos, y daban una paz meridiana o una paz, entre comillas, firme al Medio Oriente. Por supuesto, Israel estaba muy interesado en firmarlo. Debo decir que esto era seguramente una subida de popularidad para el gobierno de Bibi Netanyahu. Pero es importante entender por qué justamente el día 7 de octubre se lanza este ataque en tierra israelí, que es catalogado como el peor ataque después del Holocausto. Y es que era necesario provocar a Israel de cierta manera que Israel devolviera el ataque de forma contundente, peleando en contra de Hamas, que es sunita. Porque ¿sabe qué? Estaban a muy pocos días de firmar la paz, ni más ni menos que con Arabia Saudita. Arabia Saudita es sunita. Así que vemos acá que la razón, entre muchas, de hacer este ataque precisamente en esa fecha era que no se llevara a cabo la firma entre Israel y Arabia Saudita. Ahora usted me preguntará qué hay atrás de todo esto. Pues déjeme decirle que de la misma manera que la historia registra el paso o la ruta de la seda, recordará usted que la seda era un textil muy importante en el antiguo Israel y en todas las proximidades. Esto hablaba de economía, esto hablaba de riqueza. Y justamente la ruta de la seda era ni más ni menos que ese tratado, digámoslo de alguna manera, de geopolítica y economía que por supuesto beneficiaba a todos los países o a todos los pueblos, debo decir, que se veían involucrados. Traía mucha riqueza, traía lugares de trabajo, economía informal, y de la misma manera, aunque adecuado a la época, que el día de hoy vemos otros factores económicos, otros productos que traen riquezas a las diferentes naciones, hoy debemos hablar del gas natural y por supuesto del petróleo. Así que la razón importante, además de pues la paz propia, y la paz traería como consecuencia un mercado que traería el gas desde la India y que sería entregado hasta
Europa, recordará usted que cuando Rusia atacó Ucrania, los países de Europa lo vetaron. Recordará también que Rusia cerró la llave del gas y el precio del gas se disparó en toda Europa, incluso Estados Unidos, y todas las naciones de Occidente nos vimos afectados por la cuestión del petróleo propiamente, porque además, déjeme decirle, que las situaciones geográficas tienen mucho que decir. Esto es verdaderamente determinante. Pero en el caso propio del gas, pues Rusia se vio vetado por las naciones, no podía vender entonces su gas, tampoco le interesaba, esto era un medio de presión, y ¿sabe qué sucedió? Siendo Rusia e Irán países que tienen relaciones económicas y intercambios en cuestión de comercio, pues se alió con los aliados de su amigo, y es que esto es China y Corea del Norte. Así podemos ver cómo poco a poco se van estableciendo los bloques, porque Estados Unidos, en su gramática política, y esto es el discurso que conviene, es políticamente correcto, apoya a Israel, pero por supuesto a Estados Unidos le interesa llevar el gas por medio de ese nuevo gasoducto, que será un gasoducto, imagínese usted, último modelo, porque Israel tiene la tecnología de punta y traerán ese gas desde la India, como le repito, hasta Europa, trayendo así muchísima abundancia económica para estos países. Es como Arabia Saudita, por encontrarse en el punto geográfico en que se encuentra, era un punto determinante o un paso estratégico para llevar ese gas. Y por supuesto, cuando vemos la ubicación geográfica de Irán, podemos entender cómo Irán puede cerrar algunos puertos, puede cerrar entonces algunos pasos para que el petróleo a nivel mundial pueda tener una alza. Y de esto estaremos hablando la próxima semana, pero déjeme leerle toda la profecía dicha por Rabbi Isaac hace más de 1500 años, y con este entendimiento creo que abriremos un poco esa chispa para comprender los eventos que están sucediendo. Y dice así: en el año que se revela el rey Mesías, todos los reyes del mundo se pelearán los unos contra otros, y el rey de Persia va a pelear contra el rey de Arabia. Y fue el rey de Arabia a Edom a pedir consejo. Y se levantará entonces el rey de Persia para destruir al mundo entero. Y es que, ¿sabe qué? Es importante entender que hay algunos grupos extremistas que de viva voz en sus propias pancartas hablan de destruir a Israel, a Estados Unidos y a todos sus aliados. Y de esto estaremos hablando la próxima semana. Pero por favor, estén muy atentos de nuestras redes sociales y estén muy atentos de todas nuestras publicaciones, porque estaremos extendiendo esa invitación para que nos acompañe al Zoom si usted está interesado en entender todo este, ¿qué le puedo decir? Todo este engranaje que tiene que ver desde el punto de vista, por supuesto, geopolítico, histórico, comercial, económico, basado en las profecías bíblicas. Así que, por mi parte, el día de hoy lo dejo hasta aquí. Espero que la semana entrante nos acompañe para seguir platicando acerca de estos temas fundamentales tan interesantes. Y un abrazo, mis queridas pastoras, pastora Uvalle, muchísimas gracias, mi Claudita, pastora Evelyn, qué gusto, pastora. Y a quienes no he podido saludar el día de hoy, mi querido Jaime Barak, vamos a ver, Elvirita Garrido, José Pérez, y Carlos Barrios, Pichi Prieto, Néstor Ahumada, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. La semana entrante promete estar
muy cargado de información que enriquecerá su entendimiento acerca de esta guerra y los últimos tiempos. Por mi parte, le dejo un abrazo fuerte, saludos, que el Señor le bendiga, le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Quédese en esta excelente, buena compañía de Vea Canal y nos vemos la próxima semana.